Bienvenidos a este séptimo módulo del curso 3, que son las partes del medidor electromecánico y electrónico. Vamos a ver las partes del medidor en sí. Hay dos tipos de medidores, que es el medidor de tecnología americana y medidor de tecnología europea. O sea, americana es normativa ANSI, europea es normativa IEC. ¿Qué pasa? Que los medidores tanto de tecnología americana como tecnología europea, el funcionamiento del principio es el mismo. Es disposición de bobinas y otros detalles que tienen, que lo vamos a ver cuando veamos la verificación de medidores en el curso de verificación de medida directa. Sí, entonces, las partes del medidor electromecánico y electrónico, y vamos a ver la diferencia que existe entre los dos, la diferencia grande. Entonces, ya habíamos visto medición, que medición era comparar con una magnitud patrón, medimos la potencia eléctrica. Para la potencia eléctrica entramos a ver el medidor electromecánico y electrónico. Entonces, uno aquí, que es el que se maneja en Centroamérica, que es el medidor de tecnología americana, este medidor de aquí abajo, que tiene los relojitos, ¿sí?, que es muy común Centroamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Y este medidor, que es el europeo, tecnología europea, y entonces este medidor, que es muy fácil de leer, pero vamos a ver la diferencia grande entre los dos. Clase de medida, también ya vimos que había medida directa, medida semidirecta y medida indirecta. Vamos a ver medidor electromecánico o de inducción. El principio de funcionamiento del medidor electromecánico, ¿sí?, es similar al de un motor de inducción. Se basa en la teoría de la relación de corriente con los campos magnéticos. O sea, tiene un rotor y un estator. Un rotor, que es el disco, que está sobre un eje, y el estator, que es la parte que está compuesta entre la bobina de tensión y la bobina de corriente. Entonces vamos a ver esas partes. Entonces, el motor de electromecánico o de inducción es el mismo principio de un motor eléctrico. Es un par motor, realmente, que se le dice. Entonces, en ese motor, aquí tenemos las partes. Aquí tenemos el chasis del medidor. Este es un medidor monofásico. Medidor monofásico es 1, medidor bifásico 2, medidor trifásico 3. ¿Qué es un medidor bifásico? 2 medidores monofásicos metidos ahí en esa caja. Y el medidor trifásico son 3 medidores monofásicos colocados en esa caja. Entonces, ese disco tiene un disco que es el que más conocemos, que es un medidor que en el tiempo va a desaparecer. Este medidor tiene un disco, ¿sí? Ese medidor tiene un chasis. O sea, este medidor tiene partes móviles, que es la diferencia con el electrónico, que no tiene partes móviles. Entonces, al tener partes móviles, si esto está quieto, yo cuando arranque el medidor debo romper algo que es el torque, o sea, la fuerza que hago para que este arranque. Tiene partes móviles, y al tener partes móviles, la precisión de este medidor no es buena. O sea, un medidor de estos puede tener clase 2, y clase 2 significa que tiene más o menos una precisión del 2%. El fabricante garantiza eso, entonces es clase 2. Ya los electrónicos son clase 1. Entonces ese medidor tiene un bornero también. Este es un bornero monofásico, un bornero trifásico, ¿sí?, y en las cajas de conexiones. El medidor electromecánico, entonces tenemos que tiene una bobina de corriente que es gruesa y de pocas espiras, para que admita pasar la corriente eléctrica sin presentar ninguna resistencia. Tenemos la bobina de tensión, que la bobina de tensión, al contrario de la otra, tiene muchísimas espiras, pero esa bobina es muy delgada. Y el otro, el numerador o fichero, que en algunos países lo llaman, es donde se va a registrar los kilovatios, que ahorita vamos a ver cómo es el proceso. Y tenemos una placa de características. Entonces, en esa placa de características nos va a decir la tensión, la corriente, el número del medidor, inclusive códigos de barras, a qué empresa corresponde. En el medidor de inducción, aquí hay un diagramita que nos va a decir cómo funciona. Yo tengo aquí una bobina de corriente y tengo una bobina aquí arriba, esta azulita, de tensión. Entonces, entre la bobina de corriente, cuando una corriente la recorre, y cuando esta bobina de tensión está alimentada, entre estos dos se crea un campo magnético. Y acá tengo un disco en la mitad que va a girar en ese campo magnético.
¿Por qué gira el disco? ¿De acuerdo a qué? A que si hay poco campo magnético, o sea, poca corriente, porque la tensión es una sola, entonces va a girar despacio. Si hay mucha corriente, va a girar rápido. Eso tiene un imán de freno. Esto va a transmitir el movimiento. Esto está en un eje, y ese eje tiene un sinfín que engrana aquí con un piñón o rueda, y esa transmite a otra rueda el movimiento, y esa lo transmite acá y acá. Entonces, de acuerdo al fabricante, cuántas vueltas tiene que dar el disco. Puede dar, digamos, 300 vueltas para que aquí me registre 1 kilovatio, o sea, de 5 pase a 6. Aquí a la derecha, ¿sí?, voy a tener de qué se compone: bobina de corriente, bobina de tensión, freno de mano, imán de freno, disco, eje, el sinfín, los cojinetes, que son los rodamientos, la piñonería, que son las ruedas que les decía ahora, el registro, el numerador, el bornero, la capa bornera, la caja principal, que es donde está el chasis que vimos antes, y está los portasellos. Tenemos el medidor electrónico estático. O sea que este medidor tiene dos componentes, dos tarjetas, digamos, un circuito de tensión, una bobina, una tarjeta de tensión, una tarjeta de corriente, y entre las dos nos van a dar multiplicado los dos, que es lo que hace, entonces nos va a dar unos vatios, nos va a dar la potencia. Aquí hay medidores. El electrónico puede ser un medidor que se puede leer en terreno directamente, o es un medidor que tiene un módem, ¿sí?, interno o externo. Ese módem transmite la lectura que tiene el medidor. Ventaja de estos medidores: no solamente se les puede leer consumo, ya cuando se transmiten se puede leer o en el terreno, o se puede leer por comunicación, se puede leer la extensión, corriente, potencia. Tiene mucha información. Este es de lo más, y es mucho más preciso que el otro. Entonces este medidor también puede contener activa y reactiva. Las puede medir, pero que están en una misma caja, pero que comparten un mismo display. Un solo display para los dos. Entonces esto puede, digamos, dejar hasta 12 magnitudes, y uno puede dejar para que se vean al frente, para el lector que no se demore mucho. Puede tomar uno las magnitudes necesarias, generalmente 4 o 5, y las otras las deja internamente, o sea, en un modo alterno. Que uno puede, hay varias formas de cambiar al modo alterno y leer qué tiene adentro para los que revisamos en terreno, pero para la lectura: corriente activa, potencia activa, potencia reactiva, de pronto tensiones, corrientes, y a veces demanda máxima, ¿sí? Pero es de lo mejor. Y si es por transmisión, el control es grandísimo por esto. O sea, si es telemedida, el control para las pérdidas es muy grande. Este medidor básicamente está compuesto de que aquí están las partes. Entonces está compuesto el display, el circuito de medición de corriente, los circuitos de medición de tensión, un puerto óptico, o sea que yo puedo ir al terreno y con un computador colocar en ese puerto óptico, colocarle aquí una sonda, y puedo leerlo, lo que está el medidor, inclusive lo puedo parametrizar, o sea, programar en el terreno. Tiene el puerto óptico, tiene un LED o emisión. Entonces este no tiene disco, pero tiene un LED, una luz que me dice, cada prendida realmente es un disco virtual, y me dice cuántas vueltas está dando. Entonces tengo un LED, ¿sí?, tengo un pulsador de lectura, tengo un microprocesador, tengo la memoria. Estos medidores tienen memoria, ¿sí? La mayoría que son telemedios tienen memoria, o sea, tienen algo que llamamos perfil de carga, y tienen un cristal oscilador y todo lo de los cables de conexiones. Los componentes electrónicos: tengo aquí lo que son los chus, las bobinas de tensión, de corriente, y esta de aquí es el alma de la medición ahí. Realmente este es el display. O sea, en el display puedo tomar todas esas lecturas que van pasando alternativamente. Los componentes electrónicos, entonces los componentes electrónicos es el chut. Ese chut realmente es una resistencia a precisión que me permite, aplicando un voltaje, determinar mediante la ley de Ohm cuál es la corriente, y ya teniendo la corriente, teniendo la tensión, ya tengo cuál es la potencia. Ya me procesa cuál es la potencia. Ese medidor tiene algo que es la diferencia: es que el medidor electromecánico tiene una precisión muy baja, o sea, es de clase 2, o sea que más o menos tiene un error del 2%. En cambio el electrónico tiene una precisión del 1%. No es que un medidor mida más que el otro, es que uno tiene mayor precisión. ¿Por qué tiene mayor precisión? Pues porque no tiene partes móviles. El otro tiene partes móviles y necesita, como decimos, hacer fuerza para mover todo eso, a mover el disco, mover el sinfín, mover los piñones que tiene o ruedas que tiene adentro, mover el numerado. Entonces necesita hacer fuerza. El medidor electromecánico rompe el torque con 240 miliamperios. Entonces
A uno le dicen que el medidor electrónico registra más que el electromecánico. Sí, no es que registre más, es que es preciso. Y es que este registra todo, el electrónico. Yo siempre comparo esto con el reloj. Cuando nosotros cumplíamos en mi época 15 años, le regalaban a uno un reloj, pero ese reloj era de cuerda. Tenía partes móviles y había que darle cuerda cada 24 horas para que trabajara. Después salieron los electrónicos que se daban cuerda solos, que tenían un volante, pero esos medidores, esos relojes nunca estaban al día. Uno se encontraba con los amigos, los que ya tenían relojes, y miraba, y el uno estaba 5 minutos por encima, el otro 2 minutos por debajo, el otro 3. O sea, ninguno tenía el reloj preciso, ¿sí? Porque tenía partes móviles, y entonces era una renta todos los meses, vaya y calibre, y que le calibren a uno el reloj, que se lo ajuste. Entonces, ¿qué pasaba? Llegó el medidor, el reloj electrónico, y cuando llegó el reloj electrónico, ya el reloj electrónico es preciso, es ni se adelanta ni se atrasa. Uno va y mira un reloj electrónico y está con el de los amigos, todos son iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el reloj electrónico mide más tiempo o menos tiempo. No, mide el mismo tiempo, lo que pasa es que es preciso. Entonces eso lo vamos a ver más tarde cuando veamos medidores. Vamos a ver lo de la clase y vamos a ver ejemplos de estos para tener mayor claridad acá. Si me estás viendo por YouTube, no olvides suscribirte a mi canal o visitar mi página www.hernandoorjuela.com, donde encontrarás material complementario para esta charla.